por esta semana que hoy culmina, porque mañana comienza otra. Amén. Démosle gracias a Dios porque Él nos trajo aquí hoy y vamos a entrar de lleno en la enseñanza. Vamos primero a orar por los enfermos. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, bendito y amado, te glorificamos y te alabamos, Señor. Y sabemos que solamente tú eres Dios. Solo tú, Dios. Por eso estamos aquí para adorarte y glorificar tu nombre. Ese es el propósito número uno por el cual tú nos creaste. Y estamos agradecidos, Señor. No lo suficiente como tú te lo mereces. Tenemos que ser más agradecidos. Y yo te suplico por mí mismo que tú me hagas agradecerte más. Y ahora en este momento, Señor, te suplicamos por todos los hermanos que están enfermos. En este momento pedimos que tú pongas tu mano de salud sobre ellos. Y si es tu santa voluntad, sana a cada uno. No importa sus dolencias. Porque para ti no hay nada ni pequeño ni grande. Para ti cualquier milagro es del mismo tamaño. Resucitar un muerto o sanarle una muela a una persona. Por eso te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira esta palabra que va a ser traída, Señor. No te pido que tú la bendigas, porque ella fue bendita en el momento que fue revelada. Solamente te pido que tú me des la sabiduría, que tú me guíes en exponer esta palabra y que mis hermanos y hermanas la puedan entender tal como tú pretendiste que todos nosotros lo entendiéramos. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén. Segunda Timoteo capítulo 2. La palabra dice allí: tú pues, hijo mío, hágase de cuenta que le está diciendo a usted nada más, tú pues, hija mía, porque aquí se refiere al masculino. Tú pues, hija mía, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Oiga bien, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Luego dice el verso 2, y ahí Pablo comienza a establecer un principio en ese capítulo 2. ¿Se recuerdan que el hermano venía enseñando sobre los principios? Y nosotros seguimos enseñando sobre los principios de Dios. Aquí hay un principio que Pablo está estableciendo para sus discípulos, para la iglesia de aquel tiempo y para nosotros hoy. Y está en el verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, hay un principio, una norma que aquí Pablo está estableciendo de ahí en adelante. ¿Cuál es esa norma? ¿Cuál es ese principio? Dice, lo que has oído de mí. En una palabra, enseña la doctrina sana de los apóstoles. Amén. Eso es lo que él está queriendo decir ahí, en otras palabras. Pablo está estableciendo, dice, una norma para la preservación y transmisión del evangelio. Eso es lo que él está haciendo ahí. ¿Y por qué es tan importante que le pongamos atención a esto? Porque hoy en día, ¿qué es lo que estamos mirando? Que ya no se predica la doctrina apostólica, ahora se predican otras doctrinas diferentes. Como por ejemplo, dale 1000 que él te va a dar casa, carro y beca. Y yo voy a sacar un billete aquí, mire, de 100, mira, ahí está, hermano. Y si yo soy el pastor y yo pongo uno de 100, usted debe dar más. Esa no es una doctrina apostólica. Porque el mismo apóstol que está enseñando esto aquí dijo
Y quiero que recojan las ofrendas el primer día de la semana, para que nadie me ande con canasta ni bobería por ahí interrumpiendo la palabra. Eso estoy parafraseando lo que él dijo. No quiero interrupciones en la congregación cuando se esté adorando y se esté enseñando o predicando la palabra de Dios. Eso fue lo que él dijo, en pocas palabras. Sí, recójanla el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana, hermano? Domingo. Hablamos que hoy termina la semana, ¿no? El domingo. Es el domingo. Nosotros no podemos recoger el domingo porque nos reunimos sábado, no porque seamos adventistas, que quede claro, sino porque ese es el día que a todos nos, ¿cómo dice, hermano? Se lo iba a decir, hermano, que los adventistas dicen que hoy es el primer día de la semana. Ellos están equivocados. De hecho, todavía en el día de hoy en Israel, el único día que tiene nombre es hoy, sábado. Se llama Shabbat en hebreo. Y el primer día de la semana es el domingo. Y si usted tiene un calendario que no sea romano, usted va a ver que el primer día de la semana comienza mañana. ¿Con qué comienza el calendario? Con el domingo, ¿no? Con el domingo, sí. Pero no, ese no es el calendario gregoriano, hermano. No. Ese no es. El calendario gregoriano católico comienza con el lunes El lunes. y termina el domingo, pero está mal. Sí. ¿Ok? Entonces, cuando él establece esto, oiga bien, él está dándonos a entender a nosotros y enseñándonos que cualquier otra doctrina que venga, no la aceptemos. Pero la aceptamos la mayoría de la doctrina que están enseñando por ahí. Las enseñamos y hasta queremos repetirlas. Y no tenemos nada que repetirlo, sino lo que dice el apóstol aquí a Timoteo. Timoteo era hijo en la fe de Pablo. Hijo en la fe. Como el próximo libro que viene, que es Tito, también era hijo en la fe de él. Y si usted ha estudiado la palabra, usted se va a dar cuenta que uno de los pocos discípulos de Pablo que no se menciona en el libro de los Hechos es precisamente Tito. En el primer libro que lo viene a mencionar es en Gálatas, a Tito. Cuando dice, ni aun Tito, siendo griego, le fue obligado a circuncidarse. No me recuerdo bien el capítulo donde está, pero yo sé que así mismo dice. Tito fue el único que no se mencionó en ese libro de los Hechos. No era que no se había convertido, hermano, ya Tito se había convertido a Cristo, pero no lo menciona el libro de los Hechos. Entonces, continuemos. Dice, tú pues, y le habla a ese hombre. Verso 3, tú pues, encárgate de pasear y fiestar, haz todo lo que te dé gozo. Eso es lo que dice la Biblia. No, así no dice. ¿Qué dice? Ay, entonces nosotros nos estamos enseñando un evangelio equivocado, un evangelio rosado, porque eso es lo que dice ahí. Tú pues sufre penalidades, dice la palabra. Sufre penalidades. Ahí no está diciendo que se vaya para el río, o que se vaya para Casablanca, o que se vaya a echarse fresco en la playa. Y yo no tengo nada contra eso, hermano. Pero ahí está enseñando la palabra de Dios. En el verso 3, tú pues sufres penalidades como buen soldado de ¿quién? De Jesucristo. Oiga, de Jesucristo. Pablo le está enseñando a este joven, que la mayoría de los que enseñan lo ponen más joven, tenía 20 y tantos años, mentira, Timoteo ya tenía 40 años, pero para esos tiempos, pues él era joven todavía, aunque Pablo murió de 60 y pico solamente. Ustedes saben que cuando Pablo escribió esta carta y la de Tito, él estaba preso, y ya estaba casi para ser sacrificado, para ser muerto por el evangelio.
Él lo dice aquí en este capítulo 2. Él lo dice aquí. Entonces, ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Ninguno que milita, oiga, ninguno, dice, se enreda en los negocios de la vida. En lugar de involucrarse, oiga bien, en cuestiones de la vida civil, porque ahí le está hablando a un soldado, ¿no? Era un soldado, no era civil. A ese le está hablando él. Dice, el soldado debe dedicarse por completo a la vida militar. Y dice, y de la misma manera usted y yo, ahora, en estos tiempos, debemos concentrarnos, porque de la misma manera que ella puso el ejemplo de ser un militar, nos lo pone a nosotros también hoy. Nosotros tampoco debemos entretenernos en cosas de civiles, porque usted y yo somos soldados de Cristo. ¿Y qué es lo que Pablo le está enseñando a Timoteo aquí? Que se olvide de sus deseos, que se olvide de su agenda personal, porque ya él es propiedad del ejército del cielo. Y yo no sé si usted sabe esto, pero entre ella y yo lo sabemos. Cuando Clara llegó al campo de entrenamiento, a ella le dieron una camiseta. Y aquí decía, propiedad de la Marina de los Estados Unidos de América. Oiga, propiedad. Eso somos usted y yo, como soldados de Cristo. Propiedad de Cristo. Debemos de cuidarnos, de creernos que somos dueños nosotros de nosotros mismos, porque eso es una equivocación. Y vivimos en este mundo como si nunca nos fuéramos a ir de este mundo. Hermano, y nuestra partida está cerca. Créanlo, nuestra partida está cerca. Entonces, amén, hermano. En ese versículo Pablo hace una similitud. Bueno, viene hablando que hay que padecer, el que sufre penalidades. correcto. Y luego en el 4 dice que ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. Exacto. Y usted dio un ejemplo con su hija, pero Pablo lo mismo está haciendo allí, Igual. simulando a los soldados de ese tiempo, cuando ya pertenecían al Imperio Romano. Y era un soldado, no se podría enredar en negocios turbios ni en cosas de la vida, porque estaba dedicado a lo que era. A lo que era. Y lo que dice al final, a fin de agradar a aquel aquel que lo tomó por soldado. O sea, ellos lo hacían también por agradar Por a su... Exactamente. Imagínense, les voy a contar algo que nuestra hija nos ha dicho. Ella dice ahorita mismo que si explota una guerra nuclear, y ella no es militar, gracias a Dios, pero ¿sabe lo que ella dice? Que ella se va a meter en un portaaviones de esos, porque ella fue entrenada para eso. Ella sabe bregar con su energía nuclear, ella sabe atender un reactor nuclear, y ella dice que a ella la necesita el Navy americano. Ahí está ella que no me deja mentir, porque para eso yo fui entrenada. Así dice. Imagínese usted y yo que somos soldados de Cristo, que es mucho más importante que esa basura. Sí. Oiga bien, mucho más importante. ¿Ve? Porque ese es un ejército terrenal, un ejército de hombres y mujeres que le sirven a militares con más rango que ellos. Y esos militares con más rango que ellos también le sirven al jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y ese tiene que servirle al presidente, que es el que manda, aunque sea un capucómico. ¿Ve? Ese es el que manda, pero a nosotros nos manda uno solo. Amén, gloria a Dios. Oiga bien, nos manda uno solo. Amén. Entonces, no nos vamos a enredar, y déjeme hacerle una aclaración que no debo de pasar por alto. El que Pablo diga que no nos enredemos en las cosas que no tengan que ver con la milicia de Cristo, no significa que usted no pueda trabajar, no significa que usted no pueda tener negocio. Por favor, no se me vaya a ese extremo.
Porque hay gente que yo he conocido que dice, yo no voy a trabajar más porque yo soy un soldado de Cristo. Yo solamente voy a predicar el evangelio. Yo lo he visto. Entonces hacemos la salvedad. ¿Por qué? Porque hay que pagar los recibos de luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el alquiler y hay que pagar otro montón de cosas más. Y hay que comer. Y hay que comer para que no se me salga por la tangente, por favor. Entonces, seguimos. Cuando él habla de agradarle a aquel que lo tomó como soldado, nosotros tenemos el privilegio de saber que aquel que nos tomó como soldado Amén. nos ama. Gloria a Dios. Oiga, nos ama. Pero usted cree que el que tomó como soldado a mi hija la ama? No. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque él estaba reclutando y se ganaba un bono por reclutar a una muchacha como ella. Y cuando ella rompió todos los récords de exámenes, ahí ganó más todavía el bellaco. Óigalo bien. Porque mientras más inteligentes son, más pueden ellos llegar a esferas diferentes dentro de las Fuerzas Armadas y más alto es el bono. Jesucristo no le va a dar el bono a nadie más que a usted y a mí. Óigalo bien. Él no recibe bono por haberlo reclutado a usted ni a mí. No. Usted y yo lo recibimos. Amén. Usted y yo, oiga bien. La palabra clarito lo dice. Que usted va a recibir recompensas. Usted va a recibir coronas. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y le voy a poner un ejemplo de todos los atletas de hoy en día. Usted se ha fijado el montón que son suspendidos, ¿verdad? Usted se ha fijado. Usan esteroides, usan cuántas cosas para ser más eficientes en su carrera. Pero hay un problema. Y es que cuando lo cogen, y normalmente siempre lo cogen, le voy a poner la disciplina de béisbol. Periódicamente, cada pelotero, no importa el nivel en el que esté, en los Estados Unidos, puede ser Grandes Ligas hasta la liga más bajita, obligatoriamente tiene que someterse a un examen. Y antes era con fecha, ya no. Ahora es cuando a la administración de su equipo le dé la gana. Oye, mira, te toca hoy hacerte el examen. Y lo cogen de la práctica y se lo llevan. Y ahí le sacan la sangre y ahí es un examen positivo, porque como ahora es sin que le digan qué día es, antes sabían. ¿Ve? Entonces ya usted sabe cuál es el problema. Pero usted y yo, oiga bien, usted y yo debemos de correr legítimamente, de ser atletas legítimos. Cuando Pablo está hablando de esto, está hablando a alguien, su hijo en la fe, y nos está hablando a nosotros hoy, de que usted no puede, ni yo, oiga como dije, puede, no puede, yo no puedo ni agregarle, ni quitarle a la palabra de Dios ni siquiera un punto, ni una coma. Eso es lo que le está diciendo aquí. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque él está hablando en el capítulo 2, él ha establecido una regla, él ha establecido un principio, que todo lo que se habla tiene que ser directamente de la palabra, de la doctrina apostólica, de nada más. Amén. Es decir, usted no puede agregarle cosas que no están en la Biblia. Exacto. Yo me estaba riendo con William el día que tuvimos ya. Sí. Mire, usted sabe que Dios me dijo que Él me va a dar una esposa. Digo, mira, déjate estar hablando basura. Así se lo dije. Porque eso no es nada nuevo. Eso no es nuevo. Él lo dijo desde la creación del mundo. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, esto no se lo dijo Dios ahorita. Eso lo dijo Dios miles de años atrás.
se lo dije clarito. Ahora se lo dije. ¿Ve? Se lo dije clarito. Eso lo dijo Dios allá en el principio de todas las cosas. Entonces, eso no te lo dijo Dios ahorita o te lo dio en un sueño. Eso ya Dios lo mandó a escribir hace mucho tiempo. Nadie me puede venir, ay hermano, usted no sabe que usted se va a casar. Dios le tiene una esposa nuevecita y ¿sabe cuándo es mi pregunta? Y entonces ¿dónde me meto a estrella? Pero hay hermanos, créalo, que dicen, gloria a Dios, un milagro me va a hacer el Señor. ¿Y ella qué? A ella me la dio el diablo. No, ella me la trajo el Señor, es mi ayuda idónea. Amén. Amén. Que antes tenía el cuerpo de una botellita de Coca-Cola. Y por eso ahora porque tenga ciertas cositas también yo no, voy a creer en esa falsa profecía que me están dando, que usted se va a casar de nuevo. No, yo no me quiero quedar viudo. ¿Qué pasa? Yo amo a mi esposa tal como ella es. Amén. Amén. Y ella me ama tal como yo soy, pues. Gloria a Dios. Entonces, sabemos ya lo que Dios está hablando. Dice, y ahora Pablo da ejemplo de 3 cosas aquí. En este próximo verso, verso 6, dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, ¿verdad? Ahí está hablando, primero habla del soldado, luego habla del labrador, y después habla de otra cosa más, El atleta. del atleta, ¿ok? Entonces, ¿qué dice la palabra sobre Pablo? Ilustra el deber y los sacrificios del ministerio o del ministro cristiano con la metáfora del soldado, del atleta y el labrador. ¿Qué sucede con estos 3? ¿Qué sucede? Son recompensados al hacer ¿Hacer qué? buen trabajo Y diligente. y diligente. Trabajo diligente. Porque cuando Pablo dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No le está diciendo, siéntate a esperar el maná. Le está diciendo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así es. ¿Se da cuenta? No le dice, mire, espera que yo te lo voy a dar todo tampoco. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando el labrador debe primero arar la tierra, aquí tenemos uno, hermano. Oiga, arar la tierra para después cosechar el fruto. El que labore esforzadamente en el campo del Señor recibirá una recompensa apropiada, que era lo que estábamos hablando. Pero tenemos que elaborar con diligencia, tenemos que esforzarnos, porque le tengo una mala noticia, hermano. Dios detesta a los vagos. Dios no quiere tener nada que ver con vagos. Lea la palabra, siga estudiando, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a ver si Dios llamó un vago alguna vez. Busque todos los hombres y mujeres que Dios llamó. Todos estaban trabajando en sus posiciones. Cuando llamó a los 3 primeros discípulos, ¿qué estaban haciendo? Echándose fresco en la cabeza. ¿Qué estaban haciendo? Trabajando, estaban pescando. Cuando llamó a Leví, Leví estaba sentado ante el escritorio de los tributos, es decir, de los impuestos. Y cada uno que llamó estaba trabajando. Cuando llamó a Eliseo, ¿dónde estaba Eliseo? Cuando llamó a Elías, ¿dónde estaba Elías? Cuando llamó a Abraham, ¿dónde estaba Abraham? Amén. Todos estaban trabajando. Dios no llama vagos. Oigan, Dios no llama vagos. Se lo garantizo, porque la Biblia me lo enseña a mí. Cuando llamó a Pablo, ¿dónde estaba Pablo? ¿Qué estaba haciendo él? Trabajando. Claro, era un trabajo perverso. Igual que Saqueo. ¿Saqueo qué estaba haciendo? Robándole a los pobres. Pero estaba trabajando. Pero estaba trabajando. ¿Ve? Entonces, si usted ve, cada hombre, cuando llamó a Josué, ¿qué estaba haciendo Josué? Cuando llamó a Caleb, ¿qué estaba haciendo Caleb? Cada hombre y cada mujer que él llamó, todos estaban trabajando. Dios no llama vagos.
Una vez fue un hombre allá, un hermano en Cristo. ¿Tú sabías que el Señor le dio un llamado de pastorado a fulano de tal? Digo, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Fue Dios. Digo, no te dejes confundir, papá. Que Dios nos llama vago y ese tipo espera que la mujer salga a trabajar para él comer. Entonces olvídate de bobería. Dios nos llama vagos. Pero ¿cómo tú estás seguro de eso? Digo, porque la palabra me lo enseña. O tú no lees la misma que yo leo. Dígame, usted no lee la misma que yo leo. Entonces, ¿qué sucede? Mire, para el labrador poder participar, tiene que trabajar muy duro. Y no es solamente tirar la semilla. Después que usted tira la semilla, tiene que cuidar que las arrieras no se coman la matica cuando viene saliendo. Y Panamá es el rey de las arrieras. Tiene que cuidarse de los, ¿cómo se llama? De los caracoles que van y se la comen. Tiene que cuidar porque hay que abonarla. Hay que matar la hierba mala que viene creciendo al lado. Es decir, es un trabajo increíble que tiene el labrador para que la gente diga que Dios llama a gente vaga. Hermano, él nos da mucho en la enseñanza. A mí me gusta mucho ilustrarlo con la enseñanza del pueblo de Israel pasando por el desierto. Antes de que, en los versículos antes de que Moisés va a pasar y se va a abrir el mar, recibe el llamado de Dios de que el pueblo se levante y vaya. Y me causa mucha gracia porque también, inclusive antes de entrar a la tierra prometida, les pide que marchen. Y nosotros podemos pensar, pero siendo Dios, no necesitaba pedir que hicieran eso, simplemente lo hacía y ya. O sea, derrotaba a los que estaban metidos en la tierra prometida sin necesidad de que ellos marcharan y hicieran todo eso, de que ellos pelearan, pero Dios pedía que hicieran eso. Exactamente. ¿No hubiera sido más fácil que hubiera cogido una alfombra mágica y lo hubiera metido a todo arriba de la alfombra mágica y cruzar el mar sin tener que abrirlo? De la misma manera que abrió el río, el mar pudo haber cogido y creado una alfombra mágica y lo hizo pasar a todo. O pudo haber hecho esto nada más. Inclusive no necesitaran tener 40 años dando vuelta en el desierto. Exactamente. Exactamente. Entonces, hermanos, nos estamos dando cuenta de los principios establecidos por Dios para que no nos dejemos engañar. Exactamente. No nos dejemos engañar. Entonces, dice él, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Él le dice eso a Timoteo, considera lo que digo. Considera lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Ese es un verso muy importante, porque allí le está diciendo a su alumno, a su discípulo amado, porque Pablo amaba a Timoteo, le dice, mira, esto es serio, le dice. Esto no es relajo. Considera seriamente todo lo que te estoy diciendo y que Dios te dé sabiduría para que lo pueda entender. Que es lo que nosotros pedimos por ustedes, para que ustedes puedan aprender. Yo oro a Dios más por eso que por otra cosa, para que ustedes puedan entender la palabra tal como es. Amén. Para que no se dejen engañar. Así es. Porque yo no nací para semilla, hermano. Un día de esto yo voy a partir y ustedes van a quedar bien entrenados. Ahí está el hermano Dani, el hermano Javier, quiero que se meta en la línea, pero el hermano me está rezagando. Voy a tener que cogerlo por el cuello. No, hermano, esto no es ni con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu del Señor. Entonces, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, dice él. Mire, si Pablo estaba seguro de lo que estaba hablando, de la clase de obrero que él era, que él había sido aprobado hacía tiempo ya por Dios y por su Hijo, que él decía de mi evangelio.
¿Acaso Pablo estaba predicando otro evangelio? No, lo que pasa es que Pablo estaba seguro que ni le había quitado ni le había añadido absolutamente nada a ese evangelio. Así Y es. por eso él se daba el lujo de hablar y escribir de esa manera. ¿Usted ve? El lujo se daba. ¿Seremos como Pablo alguna vez? Lo dudo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Y vamos a hablar sobre ese verso, pero vamos a leer el 9. Dice, conforme a mi evangelio, dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Usted está mirando, él está preso. Y sin embargo, después de estar preso y estando preso anteriormente, porque Pablo fue encarcelado 3 veces, pero esta fue la última vez y de ahí lo sacrificaron, de ahí lo mataron. Después que él escribió estas 3 cartas, no duró mucho vivo, hermano. Y sin embargo, miren cómo este hombre está escribiendo. Eso le hacía yo hincapié a Estrella. Entonces, miren una cosa. Pablo expone el principio de que el sufrimiento es la precondición para recibir bendiciones y refuerza el argumento refiriéndose ¿a quién? Pues al creador de todas las cosas, con el Padre, a Jesucristo. ¿Ustedes quieren uno que haya sufrido más que él? Pero ¿qué hizo el Señor después de ese sufrimiento? Dice que él fue humillado hasta lo máximo, pero fue exaltado hasta lo sumo. Así es. Hasta lo último fue exaltado. Tanto así que fue sentado a la diestra de su majestad el Padre. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, Pablo está estableciendo otro principio aquí, que ya fue establecido anteriormente. Todos los hombres y mujeres de Dios que Dios llamó a través de la historia bíblica, todos sufrieron, todos pasaron penalidades. No hay tal evangelio rosado, hermanos. No existe ese evangelio nada más que en la mente de aquellos que rechazan la verdad porque les pica y quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar, lo que les favorece a ellos. ¿Se da cuenta? Pero el verdadero cristiano pasa penalidades, como dijo aquí el apóstol Pablo, y pone primero a Cristo de ejemplo, luego se pone él de ejemplo, y después ¿a quién pone? En los versos 8 y 13, del 8 al 13 habla de quiénes ahí, de los hermanos. Oiga, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, oiga bien, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Oiga lo que dijo, a los escogidos, ¿verdad? Vamos a poner hincapié en eso. ¿Por qué él habló de los escogidos y no habló de todo el mundo? Ahí va la doctrina, hermano. ¿Por qué? Porque Dios sabe de antemano quién se va a perder y quién no se va a perder. Usted y yo no sabemos, pero él sí. Él sabe a quién él llamó. Y él sabe que esa persona que él llamó va a seguir hasta el final. Amén. Y cuando usted ve a alguien, y el mismo apóstol Pablo lo enseñó, y el apóstol Juan, y el apóstol Judas, todos ellos lo enseñaron, que aquel que quita la mano del arado y vuelve atrás es porque nunca perteneció al pueblo de Dios. Nunca. Óigalo bien. Nunca. Ustedes han oído la canción, ya que ha puesto tu mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Ay, pero tan bueno que predicaba y como Dios lo usaba a ese hombre. Y se apartó. ¿Y por qué? Porque realmente nunca le perteneció a Cristo. Y aquí se lo vamos a demostrar con la palabra que estamos enseñando. Entonces, mire, dice, por tanto, todo lo soporto. Ya se lo mismo dice, palabra fiel es esta. Dice ahí, estamos en el 11. Amén. Si somos muertos con él,
¿Qué dice? También viviremos. También viviremos con Él. ¿Usted está oyendo? Si somos muertos con Él. No si nos vamos a la fiesta, al baile. No, es si somos muertos con Él. Dice, también viviremos con Él. Pero oiga lo que dice el verso 12. Si sufrimos, También también reinaremos con Él. Si le negáramos, También. Ah, no. Ya iba a ser. si le negáramos, Él también nos negará. Ah, sí. Óigalo bien, Él también nos negará. Dice, si fuéramos infieles, Él también va a ser infiel. ¿Verdad que no dice eso la palabra? Él no puede negarse a sí mismo. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede nunca ser infiel. Eso somos usted y yo que lo somos. ¿Ven? Porque si Él es infiel, entonces se niega a sí mismo. Una de sus virtudes es precisamente la fidelidad. Hemos hablado y cantamos, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Usted se da cuenta, nadie es fiel como Dios. Y esto aclara lo de que veníamos estudiando en los textos de Romanos. Correcto. Cuando la pregunta del judío es que si se caía la fidelidad de Dios, puesto que no todos los judíos creyeron las promesas que hubieron. Y él dice, de ninguna manera, porque Dios es fiel. Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza, Así lo que dice mismo. el hermano. Entonces, mire, este principio condujo a Cristo a nacer en humildad. Ese principio del que estamos hablando. Amén. A nacer en humildad y a morir como un malhechor para después resucitar y reinar en gloria. Dice, el mismo principio está detrás de la prisión de Pablo, para que muchos también obtengan la salvación. ¿Qué fue lo que él dijo? Por tanto, todo lo soporto. Todo. Pero hermano, usted y yo no queremos soportar nada, pues. Ese hermano me miró tan mal que lo voy a coger por el cuello y lo voy a apretar hasta que se muera. Entonces, ¿cómo yo me lo gano para Cristo? Si yo lo voy a coger y le voy a apretar el pescuezo hasta que se muera. Él sufrió penalidades, Pablo, hasta de malhechor. Cristo también. Entonces, si ellos lo sufrieron, ¿por qué nosotros no queremos sufrirlo? El vecino viene y nos habla mal, o el taxista se pone a decirnos cosas feas y ya nosotros queremos coger. Yo acabo de hacer eso hace como 2 semanas. Yo estaba loco por bajarme el carro y meterle el puño al tipo. Se lo estoy diciendo, hermano, no podemos ser hipócritas. Es la verdad. Sí. Ahí está. Hay un viejo hombre Sí. que si usted no está firme, después yo iba pidiéndole perdón a Dios. Y estaba bien bravo. Hermano, y cuando Pablo ahí dice todo lo soporto por amor a los escogidos, yéndose al contexto del momento histórico, sabemos la persecución que había. Y a los cristianos eran muy tentados, inclusive los que estaban en altos como Pablo, tentados a que negaran su fe públicamente. Y si Pablo llegaba a hacer eso, no iba a ser encarcelado y no iba a pasar. Pero ¿qué consecuencias hubiera tenido para Pablo y para la iglesia como tal? Él sabía las consecuencias. Él negar el evangelio o irse a cosas para no sufrir las penalidades iba a oponerse a la expansión del evangelio, puesto que mucha gente, imagínense, Pablo, el que estaba predicando todas estas cosas, ahora dice que todo lo que enseñó era mentira. Entonces ahí Pablo dice, no, todo soy capaz de soportarlo por amor a ustedes. Exactamente. Entonces, vemos en el verso 14 que habla, dice, recuérdales esto. Le está diciendo a Timoteo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Oiga bien, sino que es para petición de los oyentes. Es decir, que cuando alguien viene a discutir con usted,
alguien viene a querer forzarlo a usted a entrar en discusión, hermano, usted déle la espalda y no discuta, porque eso no va a edificar a nadie. Así es. Absolutamente a nadie, y usted no va a poder ganarse esa alma para Cristo porque usted va a contender contra él. Entonces no es a eso que el Señor nos ha mandado. Y después le vamos a enseñar otra terminología teológica que es la apologética. Una cosa, el apologético es aquel que defiende el evangelio por encima aún de su vida, pero no discutiendo ni peleando ni maltratando. No, el apologético defiende el evangelio con la misma palabra de Dios, con amor y mansedumbre. Amén. Con mansedumbre, sin altanería, sin creer que porque Dios le ha dado a usted sabiduría para entender la palabra quizás mejor que otros, ya usted se pueda creer superior. No, al contrario, cuando Dios hace eso con usted, ¿sabe lo que Él le está pidiendo a usted? Que usted sea más humilde, que usted se tire de rodillas con más frecuencia, que usted estudie la palabra con más frecuencia, porque si Dios ha hecho eso con usted, es un privilegio, eso no viene de parte suya, usted no ha aportado nada, eso viene de parte de Dios. Entonces, el que tiene más conocimiento de la palabra, más humilde debe ser, para enseñar con mansedumbre y amor a los demás, no con altanería y creerse superior porque, ay, el hermano en estos días me está relajando el ungido de Dios. Acá, pregúntele a la estrella para que usted vea. Hermana, cuide ese ungido. El ungido, hermano, ungidos somos todos. Amén, porque todos fuimos lavados con la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén. Todos. Todos. Entonces, el verso 15, ¿qué dice? Le hice hincapié en ese verso, ¿verdad? Procura presentarte A Dios aprobado. desaprobado, Aprobado. diciendo un montón de cosas feas y enseñando el evangelio como a ti te da la gana y su palabra. No. Avergonzarse, que está bien la palabra. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hemos estado enseñando todo esto, hemos estado enseñando varios libros, estamos ahora en Romanos, y yo quería traer esta enseñanza precisamente por eso, porque estamos enseñando y es necesario que la gente que se está preparando con estas enseñanzas entienda que si usted todavía no está capacitado para poder hacerlo, mejor no se meta a hacerlo. ¿Por qué? Porque comienza por ahí el problema de que usted puede, aunque no sea a propósito, enseñar algo a un hermano o una hermana que no tiene base bíblica. Por eso que él dice, más te vale. Eso es lo que le está diciendo. Mira, preséntate a Dios. Preséntate a Dios. Le dice, procura. Y le dice, de una manera despacito y así hasta tu tiempo. Así que dice, cuando tú quieras. Eso es lo que dice. No, con Dice diligencia. con diligencia. Y el que anda con diligencia, ¿cómo anda? Rápido. Presto, chispa. Eso es lo que le está diciendo a Timoteo allí. Procura con diligencia. Óigalo, procura. Entonces, yo puse aquí algo, un escrito que tengo ahí, aprobado por Dios. Cuando el apóstol le dice a él, procura con diligencia presentarte ante ¿quién? Ante Dios. Me vino a la mente de una vez, se me prende la chispa. ¿De dónde viene la primera aprobación que usted y yo recibimos? ¿Viene de un jefe? ¿Viene del pastor? ¿Del maestro? ¿O viene de Dios? Viene de Dios. Viene de Dios. Y oiga, para que usted vea lo que ese verso 15 encierra. Aprobado por Dios. La primera y principal fuente, oiga bien,
de aprobación es de Dios. Amén. Es Él que nos llama, oiga bien, a ser pastores y maestros. Hermano, usted no puede coger una Biblia y un micrófono y metérselo debajo del brazo y salir por ahí, por la calle, si usted no tiene el llamado de Dios. Es Él que nos llama. Por eso usted ve tantos problemas en las iglesias evangélicas. Mire, le voy a decir algo. Si hay algo que hay que admirar a los sacerdotes católicos, es que para ser sacerdote tienen que meterse 12 años en teología. 12 años. Óigalo bien. 12. Es decir, no son cualquier chichepiña. Están metidos en un sistema completamente equivocado. Ellos darán cuenta a Dios por eso. Porque tienen el conocimiento más que cualquiera de usted y yo. Óigalo bien. Es verdad que estudian metafísica y otro montón más de ciencia por ahí que son una basura. ¿Ven? Pero cualquiera de nosotros, de los evangélicos, hablo a nivel general, puede ser pastor sin ni siquiera saber hablar. Sí. ¿Usted cree que eso está bien? No. ¿Usted cree que eso está bien? ¿Sabe por qué no hay una escuela? Y estoy hablando como la católica. Es decir, una escuela formal donde un hombre y una mujer puedan ir a estudiar la palabra para convertirse, claro, recuérdense, para adquirir el conocimiento. Eso no le da a usted el llamado que da Dios. Usted puede tener todo el conocimiento bíblico, pero si usted no tiene llamado, no se tire, por favor, porque se va a meter en problemas con Dios. Él es el que da el llamado. Oiga bien, mire, dice, para ser pastores y maestros. Él es quien establece los criterios y requisitos para ser parte del ministerio. No somos usted y yo, es Él. Dice, un obrero aprobado es uno que está sujeto a que a comprobarse. Uno que está sujeto a comprobar. ¿Y quién lo comprueba? Pues yo le voy a decir ahorita mismo. Dice, y por cumplir las normas, gana la aprobación de aquel que comprobó los requisitos en este hombre. ¿Y quién es ese? Pues Dios. Pues Dios. Es decir, ese verso es muy profundo y tiene demasiado en sí para que nosotros lo pasemos por alto. Tiene uno que estar con diligencia. ¿Qué significa esto? Que usted tiene que leer mucho la Biblia, usted tiene que orar mucho, usted tiene que estar en comunión con Dios mucho. No es como Pedro que se quedó dormido en una horita. ¿Ve? Hay que orar mucho, hay que estudiar mucho la palabra. De hecho, en Primera de Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo le dice, no me recuerdo el verso, se lo voy a buscar. Le dice a Timoteo, en esa Primera de Timoteo, lee mucho la palabra. ¿Verdad? Pero luego ahora aquí le está diciendo, estudia la palabra. Estúdiala, le está diciendo. Pastor, me hizo recordar un poquito lo de esta semana que estuvimos conversando y en verdad, él me enseñó lo que le mandaron, porque recibe prédicas de diferentes pastores, Ajá. donde la enseñanza era de que debemos buscar mejores puestos, mejores cosas, mejores salarios, Ajá. porque argumentando con el texto de Deuteronomio que Dios te puso por cabeza y no por Ajá. cola. Ahí va. Entonces ahí mismo es lo que es el estudio con diligencia, porque muchos pastores agarran eso y parecen hablar sinceramente con la palabra. Claro. Pero entonces si no le estudiamos cualquiera lo convencen, cuando sabemos que esa palabra no fue dirigida a nosotros y tiene un montón de consecuencias más. Exacto. Como ya estábamos hablando. Entonces, mire lo que le voy a decir sobre el verso 13, sobre el asunto de la fidelidad de Dios. Dice, aunque es verdad que Cristo permanece fiel a sus promesas,
Aquí se alude a su advertencia de no reconocernos en presencia del Padre. Óigalo bien, si consciente y voluntariamente le negamos. Óigalo bien, es decir, la persona que niega a Cristo, consciente o inconscientemente, está metido en serios problemas. Debemos de tener mucho cuidado, porque aquí Él está advirtiendo lo que va a suceder. Una persona que niega a Cristo es una persona que está al borde de perderse eternamente. Porque cuando usted niega a Cristo, usted está negando al Padre. Completamente. Nosotros los evangélicos hemos hecho un montón de cosas malas. Y una de ellas es evangelizar. No sabemos evangelizar. Viene la hermana Rosana y abre. Oiga, Dios le bendiga, hermanita. Usted sabe que Cristo la ama. Sí, ya me lo han dicho varias veces. Usted sabe, Cristo, y Dios es amor, y Dios esto, y Dios lo otro. Y te vas a perder en el infierno. Y si no le acepta, te vas para el infierno. ¿Está bien? No lo aceptó contigo. ¿Cómo sabes tú que ella se va a ir para el infierno? Si viene otro siervo, otra sierva, y viene y le habla y en ese momento acepta a Cristo. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Por eso dice, enseñar la palabra, predicarla con humildad, mansedumbre y amor. Porque si usted va y le dice a la hermana que tuvo la gentileza de abrirle la puerta, usted se va para el infierno. Pecadora. ¿Usted cree que ella le va a abrir la puerta a otro? ¡Pum! Le cierra la puerta. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y entonces también vamos a donde ella 30 veces en una semana. Y la palabra de Dios, el mismo Jesús nos enseñó todo lo contrario. Hiciéramos esto y siguiéramos caminando a predicarle a otros, ahí no volviéramos a pensar. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Pero nosotros queremos insistir tanto y darle tanto que la gente se hartan de abrirle a usted la puerta y después no se la abren. Porque lo estamos haciendo mal. Y entonces queremos acusar y maltratar a las personas con la palabra. Obligarlo. Y esto, la misma Biblia lo dice, no es con espada ni con ejército. Fue con el amor que Dios hizo esto. Entonces, dice más, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y Pablo pone el ejemplo de dos personas en esta enseñanza bíblica, dos personas que estaban haciendo cosas malas, Himeneo y Fileto. Y Pablo habló contra ellos y los denunció. Es decir, usted y yo también podemos hacer lo mismo que hizo Pablo. Pero ¿cómo lo hizo Pablo? ¿Qué fue lo que él dijo? En el verso 2. Lo que has oído de mí, eso haz. Eso mismo tenemos nosotros que hacer. Lo que él hizo. Él habló de todo, lo denunció. ¿Ve? Y dijo, ¿y sabe cuál era el problema de ellos? Que ellos decían que desde que una persona había recibido a Cristo, ya había experimentado la resurrección de los muertos. Era una falsa doctrina. Y eso era lo que Pablo, Timoteo se estaba enfrentando. Pablo se enteró en la cárcel y le ha escrito esta segunda carta para evitar que él entrara en discusiones con esta gente, porque no iban a edificar a nadie, más bien estaban debilitando en la fe a los hermanos nuevos. Y él le dijo, no entre en vanas palabrerías, ni en discusiones, ni en boberías, que no edifican a nadie. Entonces, dice, y su palabra carcomerá como gangrena. Oiga eso, oiga. ¿Cómo gangrena? Dice, Pablo usa las metáforas del obrero que no tiene de qué avergonzarse. Estamos hablando del verso 14. Los utensilios limpios y el siervo amable para ilustrar el ministro cristiano.
Eso lo habíamos dejado atrás. Entonces, cuando Pablo dice, pero una casa grande, vamos a leer el 19. Amén. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Ponga atención a esto, por favor, para que usted no se deje engañar en el futuro. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Oye, apártese de iniquidad. En una palabra, usted no puede estar cantando corito y alabándole y escuchando las enseñanzas y permaneciendo en el mismo pecado día tras día. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Ahí está. No lo está diciendo Daniel Alba ni Daniel Mejía. Amén, hermano. Y lo que, wow, es que tremendo aquí en la parte de lo que usted y yo siempre conversamos. ¿Sí? Conoce el Señor a los que son A suyos. los que son suyos. Él conoce. Es decir, que cuando Él lo llama a usted, ¿qué es lo que dice Él mismo en Juan? Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Él conoce los suyos y los suyos también le conocen a Él. No son cabras, son ovejas. Oiga, los suyos le conocen a Él, pero Él los conoce también. Y oiga lo que dice aquí. Ese es el fundamento de Dios. Oiga, pero el fundamento de Dios está firme. En una palabra, no dudemos en ningún momento de que la iglesia va a ser conmovida por estas basuras que están sucediendo por ahí. No, porque el fundamento de Dios está firme, Y completamente firme. Fíjese que él está dando el ejemplo de Himeneo y Fileto, que Exacto. empezaron bien, pero empezaron a enseñar una doctrina torcida. Pero el Señor conoce a los suyos. Eso fue O sea, lo que quiso decir. estos- Esos no son míos. No fue lo que acabamos de hablar. Esos no son míos. Esos son de aquel. Aparentemente dentro del pueblo cristiano puede haber confusión, Lógico. pero el Señor los conoce. El Señor lo conoce. Entonces, oiga lo que dice. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿De qué casa está hablando aquí? ¿Cuál es la casa grande de la que él está hablando? Vamos a establecer eso ahorita mismo. Está hablando de su iglesia, pues. Está hablando de su iglesia. La casa grande es su iglesia. Y cuando él dice que hay utensilios para honra y utensilios para deshonra, está hablando de los siervos y siervas de él que le sirven de verdad, y lo que son para deshonra son esos dos nombres que él mencionó. Estaban en la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué estaban haciendo? Tratando de engañar, como dijo el hermano, a los demás, debilitar su fe. Sí. Pero él lo aclara y él lo dice: el fundamento de Cristo está firme. Nadie puede engañarnos. Quizá hemos leído eso y nos hemos preguntado de qué casa grande está hablando. Bueno, pues de la iglesia de Dios. Amén. De la iglesia. Y en la iglesia, y si nosotros nos trasladamos al libro de Mateo, recuérdese lo que el Señor dice del trigo y la cizaña. Crecen ¿Qué juntos. dice el Señor? Crecen juntos. Exacto. El problema nuestro es que a veces queremos sacar la cizaña de la iglesia. Y yo le tengo una mala noticia, hermano: la cizaña, usted y yo no la podemos sacar. Hay uno solo, dilo, duro. Porque Él es el segador. Él es el que viene segando. ¿Ah? Y cuando Él se lleva el trigo y lo saca para fruto, ahí mismo se lleva la hierba mala, que es la cizaña, y esa queda y va al fuego. Pero el trigo no va al fuego. El trigo va a alimentarnos. Amén. El trigo somos usted y yo, hermanos. Vamos a alimentar a los demás, pues. Gloria a Dios. Entonces, unos son honrosos y otros son para usos viles. Ahí está hablando precisamente de esos dos que él estaba mencionando, Himeneo y Fileto.
unos nombrecitos bien feitos que tienen. Si hubieran nacido en Semana Santa, le hubieran puesto matraca a los dos. Oiga bien, entonces, así es, así que si alguno se limpia, oiga bien, ¿cómo lee la palabra? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, Amén. santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si nos limpiamos de todas esas cosas. Sí. ¿Y de qué él está hablando ahí? ¿Cuál es el texto anterior? Estamos hablando del contexto. Está hablando de esas falsas doctrinas. Sí, de la falta de doctrina. ¿Entiende? Ahorita mismo usted puede estar creyendo un montón de cosas que no agradan a Dios. Como por ejemplo eso. O lo que se está enseñando hoy en día. Usted lo está mirando en los televisores, en todas partes. Y un montón de... Yo nunca en mi vida había visto tantas mujeres pastoras como ahora. Nunca en mi vida. De hecho, cuando yo me convertí hace un montón de siglos, no había una sola. Ni una. Y a las esposas de los pastores, nadie le decía pastora. La esposa del pastor. Vaya, dígale a mi esposa, vaya, dígale pastora, para que usted vea lo que ella le va a hacer. No, yo soy la esposa. Yo no soy pastora. ¿Ven? Y ya hemos enseñado sobre eso. Y mire ahorita mismo lo que está sucediendo. Mire lo que está sucediendo. Y nosotros los hombres tenemos la culpa porque hemos perdido nuestra identidad ante Dios. Pastor, yo le hice un comentario hacia una hermana y me dijo que lo que pasa ahí es que, bueno, la opinión de ella, que lo que pasa ahí es que dice que los mismos pastores, si los pastores no se atreven, los hombres no se atreven a llevar el ministerio, hay alguna mujer que se atreva a hacerlo. Hermano, contéstele usted. El problema está en que no necesariamente tiene que hacerse llamar pastora ni crear ministerios que ella domine al hombre, porque está yendo en contra de la escritura. Lo explicamos. Yo en le eso. dije a ella, pero ella me dijo así que como no hay varones para eso. Bueno, cree un grupo de donde enseñe mujeres y ore porque levante pastores. Sí, es que pues, la mujer puede hacer muchas cosas, enseñar y predicar sin necesidad de tener la autoridad, sin necesidad de ir en contra de la escritura. ¿Cuántos conocen la ermita de San Carlos? La hermana la conoce. A mí me llevaron a ese lugar a predicar. 2010. Se hace bastantes años. Había un grupo de mujeres con un grupo enorme de hermanos. Y la líder del grupo quiso, ¿cómo no? La ermita de San Carlos. Nunca se me va a olvidar esto porque fue una experiencia muy bonita. Cuando llegamos allí y me pasan para predicar el evangelio, predicamos el evangelio. Cuando todo se termina, la hermana que era líder se acercó a mí y me dijo: Pastor Daniel, yo soy la líder aquí, pero yo considero que aquí debe haber un pastor. Oiga bien, en el 2010, en Ermita, y yo le dije: eso tiene solución, hermana, no hay ningún problema con eso. Era en la casa de ella, tenía un espacio en una terraza enorme, bajo techo. Yo le digo: vamos ahora a hablar con el líder número 1 de acá de la Asociación Nuevo Amanecer Internacional, que es el pastor Demetrio, y vamos a mandarle 2 obreros, una pareja que venga acá y les enseñe, y él va a fungir como pastor. Y cuando ya ustedes estén convencidos o convencidas de que necesitan verdaderamente un pastor, entonces le vamos a asignar un pastor. Y así se hizo. Y la mujer se sentó a escuchar a un hermano que iba 2 veces por semana desde Panamá hasta la ermita a predicar el evangelio y a guiarles y a enseñarles. A mí me tocó dar un seminario allí también.
para enseñarle. Y esa mujer, pero ¿usted cree que todas obran así? En el otro lugar donde andaba la X, por allá arriba en el monte, arriba en los palos, esa fue al revés. Se puso un pastor y ella lo quitó y se puso ella. No. Y se quedó con todas las ofrendas. Peor el asunto. Para que usted se dé cuenta. Es decir, hay de todo en la viña del Señor. Como dice aquí la palabra. Entonces, él le dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio, oiga bien, corazón limpio, invocan al Señor. ¿Se da cuenta? Y él, ¿por qué le dice esto a este hombre? Porque todavía este era un hombre joven y no estaba todavía casado. ¿Qué significaba eso? El hombre tenía necesidades fisiológicas, igual que todos nosotros, hombres y mujeres. Y él le está diciendo, olvídate de esas inquietudes sensuales que tú tienes y pon tu vista donde tiene que ponerla. La Biblia no dice en ninguna parte que Timoteo se casó. Y usted y yo todos sabemos que Pablo nunca se casó. No porque era pato, sino porque entregó su vida entera a Dios. ¿Se da cuenta? Porque porque él sabía que si se casaba él mismo lo enseña en 1 y 2 Corintios 2. Pero también Pablo enseña, o sea, ha dado a entender que él no tenía esa necesidad, que le había sido otorgado como un don. Exactamente, a él le fue otorgado un don que Dios da, solo Dios, óigalo bien, solo Dios da eso. Sí. Que si usted ve uno medio extraño por ahí, yo no me caso, hermano, yo tengo un don divino. Que se sepa. No, eso no. Buen imitador. Eso es otra cosa. Hermano, tenga cuidado. A mí no se me quiere dormir. Mire, oiga, pasiones juveniles, Amén. un deseo fuerte y una intensa inclinación por algunas cosas que no son de Dios. Algunas cosas, y ahí están las sensuales, ahí están cosas prohibidas. Por ejemplo, el hombre que es casado, que viene aquella con unas piernotas así y un vestido que, bueno, no hay ni siquiera que de quitárselo para saber todo lo que tiene, y usted le pasa por el aire y entonces, mire, no, hermano, usted tiene que ser, no la mire, pues, porque Jesús dijo que ya usted pecó y que ya yo pequé. ¿Ve? Entonces, eso es lo que le está diciendo a este joven pastor, para que él entienda exactamente lo que está pasando. ¿Qué hora es, mi amor? 7:30, creo. ¿Vamos bien? Gloria a Dios por eso. Hermano, cuando dice huye de las pasiones juveniles me lleva mucho a recordar a José en Egipto, Exacto, lo mismo. con la esposa de De Potifar. Potifar. Huye, Y él salió huyó. corriendo. ¿Qué fue? Él le dijo a este, huye. ¿Y qué fue lo que hizo José? Salió corriendo. El problema fue que no se llevó su capa. Así la dejó. Dejó la capa. Dejó la capa y la mujer le dijo, mira, aquí la tengo aquí, el tipo este está detrás de mí. Hasta se quitó la capa y la dejó aquí, mira. Entonces, eso indica que el hombre debe huir de todas esas pasiones, sean juveniles o sean de mediana edad o sean de vejez. De viejo, así como yo, de viejo. Porque usted no va a creer todos los problemas que acarrea la vejez en el hombre y la mujer. Créalo, hay problemas serios en muchos matrimonios por eso. ¿Ve? Está la niña. Y debemos de entender que todas estas cosas debemos de llevarlas a alguien que las sometió en la cruz. Amén. ¿Ve? A alguien que la sometió allá en la cruz y la colgó en aquel madero llamado Jesús. Ese fue el que lo hizo.
Entonces, cuando el maestro cristiano, el pastor, deben ser rectos en carácter y conducta. Oiga bien, porque solamente si se mantienen puros serán aptos para la obra de Dios. Es de la única manera, hermano. Por eso hay que tener cuidado cuando usted nombra a un pastor joven que no está casado. Cuando alguien va a un lugar como pastor o como obrero, hay que tener cuidado y usted no puede dejarlo solo. Porque si lo deja solo, usted es responsable de lo que él haga. Se lo digo porque lo viví. 10 años casi que trabajé con el pastor de México. ¿Ok? Vi hombres jovencitos dejados solos en lugares y metieron la pata. Es decir, no quiso llevarse de lo que un viejo como yo le estaba diciendo. No lo deje solo. No lo deje solo. Es mejor que no haya nadie allí. Porque el mal testimonio viene. Y así fue. Hermano, y he visto por ahí en algunos lados pastores que los ponen joven, no casados y consejeros de mujeres. ¿Usted se imagina Un hombre no casado, joven y metido en un lugar encerrado aconsejando a una mujer sola? Pregúntele a esa que está ahí. Si yo alguna vez le he dado consejo a una mujer estando yo solo. Y Bueno. pregúntele a esa que está ahí. Que ha sido testigo de mucho de eso. Y ahora se podrá imaginar uno soltero. No, olvídese. La Bolivia dijo hasta que yo le tenía miedo a una mujer. Oiga, la mujer de la camisa blanca ya le puso. ¿Se acuerda? Pero ¿cómo no se va a acordar? Bueno, pero le estoy diciendo, hermano, que cuando usted hace esto con amor, cuando usted se entrega a esto, usted se cuida, usted trata de que Satanás no lo engañe, usted trata de que Dios, porque recuérdese, ya leímos que todo Dios lo conoce, que nosotros no lo podemos engañar. No lo leímos eso, hermano, lo leyó. Así es. Entonces, dice que hay que tener mucho cuidado, mire, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Usted oye? Desecha. ¿Por qué? Porque engendran contiendas. Óyalo bien. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. ¿Usted oye? Apto para enseñar. Una persona que está apta para enseñar, una persona que se capacitó primero antes de enseñar. Amén. Y no hablamos solamente del conocimiento de la palabra. Porque créalo, hermano, usted, mire, usted puede ser un señor teólogo, doctor en teología. Óigalo lo que le estoy diciendo. Pero si usted no tiene la unción del santo, eso es pura palabrería lo que usted va a enseñar. Pura palabrería. Es el Espíritu de Dios el que nos capacita espiritualmente. ¿Cómo conocemos del Libertador de Panamá? ¿Por qué conocemos a él? ¿Cómo sabemos de él? Porque leemos en la historia y leemos todos los libros que hablan de él. ¿Cuál es el libro que habla de Dios? ¿Cuál es el libro que nos enseña a nosotros de Dios? La Biblia. Entonces, ¿por qué estamos pegados de las tabletas y de los teléfonos y de las novelas y de todo ese tipo de cosas? Tenemos que estar pegados de la palabra de Dios, ¿verdad? Aprendiendo de aquel que dio a su hijo el rescate por mi vida. Por mi vida. Porque el que debió de haber sido colgado fui yo, no él. Amén. Por eso me encanta esa canción que el hermano canta. Glorioso Intercambio. Todo lo que era de Cristo nos fue puesto a nosotros. Y todo el pecado, la inmundicia y la maldad que teníamos nosotros, Dios la puso en él. Y él la cargó
todas en la cruz. Amén. Es decir, hay que tener conocimiento de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ¿qué dice? Apto para enseñar. ¿Y cómo termina el verso ese 24? ¿Cómo termina? Sufrido. Exacto, volvemos otra vez al principio del sufrimiento. Volvemos, yo se lo dije, este capítulo 2 es sumamente importante, sumamente sufrido. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Oiga, con mansedumbre. En una palabra, si alguien viene a usted a provocar problemas, a oponerse a su fe, usted lo va a mandar para el diablo. Vete para el diablo, incircunciso. No, con mansedumbre y amor. Usted le va a hablar al hermano o al hermano y usted le va a decir, no es como tú piensas. No es así. Mira, la palabra de Dios dice esto. Mira lo que Dios ha hecho por mí. Lo que hizo por mi marido, por mi esposa. Es con esos ejemplos que nos vamos a ganar a los demás. No es con contiendas teológicas que a nada nos llevan. A nada, créalo. Es con amor, con paciencia, dice la palabra, con mansedumbre a los que se oponen, dice, porque por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué le dije de tocar en la casa de la hermana Rosana? ¿Qué fue lo que le enseñé ahorita? No hace nada. Impía mala, te va para el infierno. No, aquí dice lo contrario, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo sabía que íbamos a llegar ahí. Por eso el hermano Dani se ríe. Dime, Javier. En la iglesia primitiva, que los apóstoles hacían su trabajo y los hermanos también, y Dios mismo hacía llegar a los escogidos. Exacto. O sea que no era que los hacía llegar porque ellos estaban ahí, sino porque ellos en el andar, donde ellos vivían, se notaba y se sabía por su conducta, por su forma de conducirse y de hacer las cosas que eran hijos de Dios, y todos querían participar. Exactamente. Porque mis ovejas hoy me conocen. Entonces, al ver estas actitudes, ellos iban a sentirse identificados. Oye, allá es que yo tengo que estar. Correcto. Pero no lo forzó usted. No, Ni yo ellos no forzaban trabajo. a nadie. Entonces, yo no sé por qué hoy en día nosotros creemos que todo tiene que ser a la fuerza. Que hay que cogerlo por el cuello y darle una pela y te tiene que convertir. Habla de los padres a los hijos que hay que forzarlos. Y la gente malinterpreta. Malinterpreta esa palabra. Y lo toman así, lo hacen con los hijos y con todo. Correcto. Entonces, la palabra nos enseña hoy. Hermano, algo antes que continúe. Dígalo. Ese texto es wow. Ese último texto, de verdad que yo lo he leído, pero lo he pasado. Pero ahorita hablando de esto, me ha traído tanto que la verdad que Gloria a Dios. leyendo que dice el 25 y 26, que con mansedumbre corrigen a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento. Oiga, por si hay, quizás y hay una Dios. clave de lo que usted ha dicho, que cuando la gente quiere convencer a los otros, es por esta razón, por esta única razón, porque todo el mundo piensa que el arrepentimiento proviene de uno. Yo me arrepiento, yo. Entonces Señor. pensamos que como cada persona tiene la capacidad por sí misma en su naturaleza de arrepentirse, pensamos que nosotros dándole, algún día lo convertamos. Exacto. Pero aquí dice que el arrepentimiento es ¿qué? ¿Dónde quién? Viene del hombre, ¿no? Aquí Viene de dice, Dios. por si Dios les conceda. Oiga, Por eso es que nosotros oramos antes de ir a evangelizar, hay que orar. Correcto. Concédele el arrepentimiento a esta persona, ábrele el entendimiento. Exacto. Porque ¿quién es él? No solo le concede el arrepentimiento, porque a la misma vez es el que hace que los saque del lazo del diablo, como dice el 26, y puedan escapar del lazo del diablo en que están cautivos Correcto. a voluntad de él. Una persona cautiva, ¿cómo se sale sola de Satanás? De ninguna manera. No puede, la única ¿Usted manera... puede salirse de la cárcel? Exacto.
En conclusión, prácticamente Dios nos manda a ser misericordiosos porque definitivamente, no, ejemplo, que alguien me cubre más un taxi, voy a tomar la referencia porque vi el caso, literalmente lo vi. Alguien me cobre más en un taxi y yo le diga Dios le bendiga y después por ahí digo, no, yo le dije Dios le bendiga, pero yo sé que Dios me va a bendecir es a mí. Esa expresión la escuché en una persona y yo me quedé y que, o sea, ¿dónde está la misericordia en este? Nosotros tenemos el ejemplo, el mejor sembrador del mundo, Jesús. Ese es el ejemplo que él pone. Una semillita aquí, sigue caminando, tira otra allí, y sigue y tira otra allá. ¿Y qué es lo que dice la palabra sobre eso que él estaba haciendo? Él especifica en el tipo de terreno que cayó cada semilla. ¿Verdad que lo dice? Que una cayó en terreno fértil y la otra cayó en un terreno que estaba lleno de espinas y abrojos. Y la otra cayó en el medio del camino. Y vino la gente y la pisó y se la llevó. Pero otra cayó en piedras. Y vino y germinó la semilla. Pero como estaba entre las piedras, el sol salió muy fuerte, las piedras se calentaron y la mantica se murió. Jesús no sabe quién se va a salvar, pero Dios sí lo sabe. Jesús sí sabe quién se va a salvar. Por favor, Javier. Por favor. No, es que una Javier, hace falta Javier aquí, ¿verdad? Oiga. Uno nunca sabe qué le pueden preguntar a un hermano. Eso está bien. Pero Jesús sabe quién se va a salvar. Póngale la firma. ¿Acaso no fue él que dio su vida? Jesús y el Espíritu son una sola. Una sola. Amén. Entonces, para concluir, y mira, los tenía la clase entera, pero solamente cogí de la clase esto que es la conclusión y el comentario de inicio que fue esto que le leí. La clase entera no la leí, solo la palabra. Fue suficiente. Amén. Amén. Fue suficiente. A veces Dios hace que uno haga ese tipo de cosas. Gloria a Dios. A veces. Mire, la conclusión. Como maestros, nos llama mucho la atención algo. La realidad de que tenemos que usar correctamente la palabra de Dios. Y aquí hablamos de los maestros. Ahora vamos a hablar de los alumnos, de los estudiantes, porque están incluidos ustedes. Sin estudiantes no hay maestros. ¿Verdad que no? Usted puede ir a un aula de una escuela de clase y está vacía. ¿Acaso usted se ha vuelto loco o qué? Como el predicador aquel que fue el Señor lo mandó a que predicara en un monte. Y él dice, Señor, si alguien me ve, van a decir que yo estoy loco. Pero yo voy a ir en tu nombre, porque tú eres el que me está mandando. Y le voy a predicar a ese montón de palos que hay. Es decir, él está todavía renegando con Dios. Y él va y predica. Y había un escapado de una cárcel. Y esa persona 20 años más tarde fue dio el testimonio a la iglesia. Oiga bien, pues, como estudiante, el estudiante tiene la enorme responsabilidad, oiga, la enorme responsabilidad de no escuchar al maestro, de decir que el maestro está hablando babosadas. Esas son las cosas que tiene que hacer el estudiante. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el estudiante? Tiene la enorme responsabilidad de estudiar, entender y practicar la palabra de Dios, que es la que se le está enseñando. Amén. Es decir, que si usted escuchó toda esta clase hoy, usted tiene una responsabilidad enorme ahorita en sus hombros. Y en estudiar todo esto que se ha hablado, con la idea y la perspectiva que se ha enseñado, usted tiene que practicar todo esto que se le ha enseñado, y después de eso, que usted ya se lo masticó y lo hizo la digestión, entonces usted enséñele
a esa vecina diabólica que tiene usted, hermana Lorena, y que tiene el hermano nuestro que le quiere volver la vida y todo. ¿Ve? ¿Entiende? Porque a eso nos mandó Dios. ¿O ustedes creen que se van a quedar ahí sentados? No, hermano. Ustedes se están capacitando para enseñar al que Dios le ha dado el llamado. Recuérdense. Ahora bien, aunque usted no tenga el llamado de enseñar o de pastorear, ¿qué tiene usted? El llamado de la gran comisión, Así. que es para todo el mundo que quiera hablar de Dios, que quiera hablar de Cristo. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a todos. Por favor, no haga excepción de personas. No, eso no está muy negro. A ese no. Pero también hay que tener cuidado con los otros extremismos. Por ahí salió una pastora hace poco que dice que fue al zoológico a predicarle a los monos basado en esa escritura, porque dice toda criatura y los monos son criaturas. Ajá. ¿Sabe qué es lo que yo espero? Un mono le haya mordido una oreja por lo menos. Ella está siendo bíblica, porque dice, la palabra dice toda criatura y los monos son criaturas. Yo le predico a los monos, dice. Yo le estoy diciendo, hermano, hay un principio y lo estamos enseñando establecido. Amén. ¿Verdad, hermano Dani? Claro. Hay un principio. Él no le dijo a los monos que se multiplicaran y que se casaran. Él no le dijo a ellos. Él le dijo al hombre y a la mujer. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, está sobreentendido que toda criatura que tiene o puede tener una relación con Dios porque tiene raciocinio, no actúa por instinto, no es un animal. Y recibió la imagen de Dios, no toda que Exacto, porque los monos fueron creados igual por ser en esa palabra. Dios te bendiga, hermano. Amén. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre él.